Todos afectados por SIBO. Averigua cuál es la causa. Esta enfermedad afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo y se ha convertido rápidamente en uno de los trastornos digestivos más frecuentes. Abdomen distendido, molestos gases, diarrea y cuando menos lo esperas, todo te sienta mal y la barriga te duele a diario. En este video veremos por qué cada vez hay más personas afectadas por SIBO a nivel mundial. Exploraremos las causas y los síntomas del SIBO, así como las opciones de tratamiento y prevención disponibles para tomar el control de tu salud intestinal. Responderemos a cuestiones como: ¿qué es el SIBO? ¿Cuáles son los síntomas del SIBO? ¿Qué causas y factores pueden causar el SIBO? ¿Qué métodos de diagnóstico existen? ¿Existen métodos de prevención y tratamiento de esta patología? ¿Existen alimentos que favorezcan o empeoren el SIBO? Quédate hasta el final del video para aprender todo lo que debes saber sobre el SIBO y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Comencemos. Comenzamos comprendiendo la enfermedad que vamos a analizar hoy. Entonces, ¿qué es el SIBO? SIBO son las siglas en inglés de Small Intestinal Bacterial Overgrowth, lo que traducido significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Es un trastorno que afecta la microbiota del intestino delgado, siendo la base de síntomas gastrointestinales y capaz de influir en enfermedades crónicas. Para ponernos en contexto, es importante destacar que la microbiota es el ecosistema de microorganismos compuesto por bacterias, hongos, arqueas o incluso virus, que viven en simbiosis en nuestro cuerpo y que existen principalmente en nuestro sistema digestivo. Algo destacable es que estos microorganismos superan en 10 veces al número de células de nuestro cuerpo, lo que es algo increíble. Las bacterias que conforman la microbiota no se distribuyen de forma equitativa a lo largo del sistema digestivo, existiendo un mayor número de bacterias en el colon que en el intestino delgado, debido fundamentalmente a los jugos gástricos y pancreáticos, que se encuentran en los primeros segmentos del sistema digestivo, que hacen que el pH sea ácido. Entonces, cuando se da el trastorno de SIBO, las bacterias que normalmente se encuentran en el colon se multiplican en exceso en el intestino delgado. Concretamente, se considera que existe un problema de SIBO en el intestino delgado cuando se encuentra un sobrecrecimiento por encima de 1000 bacterias por mililitro, independientemente del tipo de bacterias que sean, porque incluso un exceso de bacterias beneficiosas puede derivar en problemas de salud. Pero, por lo general, en casos de SIBO, existe además un desequilibrio entre especies bacterianas, lo que se conoce como disbiosis intestinal. Las bacterias que comúnmente proliferan en casos de SIBO son los streptococos, bacteroides, Escherichia y Lactobacillus. Adicionalmente, puede haber arqueas, que no son verdaderas bacterias. Existen dudas en la actualidad sobre si el SIBO es una enfermedad o más bien un síntoma, indicando las teorías más recientes que en realidad el SIBO es una respuesta del organismo generada sobre la microbiota para intentar paliar otro problema de salud, como un déficit nutricional o un problema metabólico. Lo problemático es que se está viendo en la actualidad como en población aparentemente sana puede haber SIBO hasta en un 20% de los individuos, y en grupos de personas con otros problemas digestivos, como el síndrome de intestino irritable, el SIBO puede estar presente, según algunos estudios científicos recientes, hasta en un 65% de los pacientes. Aunque su prevalencia aumenta con la edad, también los niños pueden sufrir de esta patología. ¿Cuáles son los síntomas del SIBO? Los efectos producidos a nivel intestinal por SIBO son varios, derivados de factores como la mala digestión, la malabsorción de nutrientes y la alteración de la motilidad intestinal. Generalmente a corto plazo, los síntomas que se presentan son los más evidentes y limitantes, derivados de la producción excesiva de gases tras la digestión de los alimentos, como dióxido de carbono, hidrógeno y metano, lo que provocará flatulencias, distensión abdominal o hinchazón. Estos síntomas son debidos a un exceso de fermentación de los carbohidratos de nuestra dieta y son más frecuentes aún cuando una persona con SIBO ingiere alimentos con ciertos tipos de azúcares, como fructosa o lactosa. En ciertos casos de SIBO, es posible encontrar tanto diarrea como estreñimiento, acompañados de dolor abdominal, y también es común la halitosis o mal aliento. A largo plazo, podemos encontrar los síntomas más preocupantes, derivados de la inflamación y daño de la superficie intestinal y de la mala absorción de nutrientes, por lo que es muy importante comenzar con un diagnóstico y tratamiento si comienza a apreciar síntomas. Como consecuencia del sobrecrecimiento bacteriano, localmente se producen moléculas inflamatorias y toxinas que afectan el revestimiento del intestino, dañando las paredes y las vellosidades intestinales, lo que puede derivar en la absorción incorrecta de nutrientes, como grasas, hidratos de carbono y proteínas, o vitaminas como la B12, vitamina o las liposolubles A, D, E y K. Esto podría desembocar en posible pérdida de peso
o deficiencias nutricionales en casos severos. Pero puede que el problema de inflamación no sea solo local con la acumulación de bacterias en el intestino delgado, ya que estas respuestas inflamatorias generadas por el sistema inmune pueden derivar en respuestas inflamatorias sistémicas a través de la permeabilidad intestinal, que permite el paso de toxinas al torrente sanguíneo, lo que conllevarían a enfermedades metabólicas, autoinmunes y otros problemas de salud más graves. Pero entonces, ¿qué causas y factores pueden generar este preocupante SIBO? Se sabe que los cambios en la microbiota intestinal ocurren debido a varios factores, como el uso de medicamentos, la edad, el estilo de vida y las enfermedades, que pueden modificar la homeostasis intestinal y provocar un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado. Internamente, el SIBO puede deberse a una falla de la barrera ácida gástrica, a una falta de la motilidad del intestino delgado, daños en las válvulas intestinales, deficiencias enzimáticas, por alteraciones anatómicas o por el deterioro de la inmunidad sistémica y local, derivados de trastornos del sistema inmunológico. Lo preocupante es que en los últimos años ha habido un aumento significativo de los casos de SIBO en todo el mundo, y son varios los factores que pueden contribuir a este dramático aumento. Uno de los factores principales es el uso excesivo de antibióticos, que, al ser usados para el tratamiento de infecciones, alteran el equilibrio de la microbiota intestinal y permiten que las bacterias se multipliquen en el intestino. Otro factor destacable en la actualidad es el consumo excesivo de alimentos procesados, altos en azúcares y carbohidratos, que, como ya sabes, generan un ambiente propicio para el crecimiento bacteriano y la generación de gases. El estrés crónico, tan habitual en los tiempos modernos, también es uno de los factores epigenéticos que afectan a la motilidad intestinal y a la muerte de algunas bacterias y proliferación de otras, lo que provoca la disbiosis intestinal. Por otro lado, existen otros factores derivados de otras enfermedades que pueden provocar el surgimiento del SIBO, ya que los trastornos funcionales y de motilidad son factores intrínsecamente relacionados con el SIBO. La movilidad intestinal, presente en condiciones normales, que limpia el intestino de bacterias y restos de alimentos, puede verse alterada en enfermedades como el síndrome del intestino irritable, la diabetes, el Parkinson o cualquier otra enfermedad que produzca neuropatía o miopatía intestinal. Por otro lado, las alteraciones de la anatomía del intestino, derivadas de intervenciones quirúrgicas en casos de obesidad, la eliminación de tumores del intestino delgado o enfermedades como diverticulosis o síndrome del asa ciega intestinal también son causa de SIBO. La relación entre la tiroides y el microbioma intestinal es un área de investigación emergente. Se ha observado que los trastornos tiroideos, como el hipotiroidismo, pueden estar vinculados a SIBO con más del 50% de los pacientes afectados. Te estarás preguntando cómo puedes saber si tienes o no SIBO, siendo una enfermedad tan frecuente en la actualidad. Hay varias pruebas y procedimientos disponibles para diagnosticar el SIBO. Uno de los métodos más comunes es la prueba de aliento, donde se mide la cantidad de hidrógeno en el aliento después de consumir una solución de lactulosa o lactitol. En una persona sana, sin SIBO, el hidrógeno y metano solo se producen en el intestino grueso, pero en casos de SIBO también en el intestino delgado, ya que indica la presencia de bacterias que fermentan los azúcares en el intestino delgado. Esta prueba de medición de picos de gases en el aliento puede dar falsos negativos y, con frecuencia, falsos positivos. Además, dada su fácil disponibilidad sumada a los problemas de falsos diagnósticos, han generado una expansión dramática de los casos de SIBO, así como de la variedad de escenarios clínicos gastrointestinales. También se pueden realizar pruebas más precisas, como el aspirado yeyunal o duodenal con cultivo del líquido obtenido, o análisis de muestras de heces para identificar las bacterias en el intestino delgado. Estas pruebas pueden ayudar a determinar la presencia de SIBO de una forma más fiable para guiar el tratamiento adecuado. Sin embargo, son métodos más invasivos y no están exentos de riesgos para los pacientes. Lo importante es que, además del diagnóstico de SIBO, busquemos con ayuda de un profesional la causa del sobrecrecimiento bacteriano, teniendo en cuenta que un paciente de SIBO puede tener varios factores causales concurrentes: la enfermedad celíaca, la hipocloridria gástrica o déficit de ácido en el estómago, y el intestino irritable con alteración de la motilidad intestinal son especialmente frecuentes. Pues bien, una vez diagnosticado de SIBO con las pruebas anteriormente vistas, procedemos a ver los tratamientos de SIBO disponibles. El tratamiento del SIBO puede variar dependiendo de la gravedad de los síntomas y las preferencias del paciente. Los enfoques convencionales suelen incluir el uso de antibióticos para eliminar las bacterias en exceso en el intestino delgado. Si en el test del aliento da positivo solo en hidrógeno, normalmente se prescribe rifaximina, antibiótico que prácticamente no se absorbe, matando las bacterias en la luz intestinal. Si el test también es positivo en metano,
se prescribe una combinación de rifaximina con neomicina, que actúa de modo similar. Sin embargo, existen otros antibióticos utilizados que sí se absorben y tienen efectos secundarios a nivel sistémico, como la amoxicilina con ácido clavulánico, el metronidazol o el ciprofloxacino. El problema del uso de antibióticos es que no están exentos de efectos secundarios, pues no es posible acabar solo con las bacterias dañinas sin afectar a las beneficiosas, y se suelen generar desequilibrios en la flora intestinal. Uno de estos desequilibrios puede propiciar la proliferación del hongo candida en el intestino a través de un proceso denominado SIFO, cuyas siglas significan sobrecrecimiento fúngico en intestino delgado. Aunque los antibióticos siguen siendo la base del tratamiento SIBO, se encuentran disponibles varias terapias alternativas o complementarias, incluidos agentes procinéticos, intervenciones dietéticas, probióticos y combinaciones de hierbas. Cada vez hay más pruebas que demuestran las propiedades antimicrobianas de un número creciente de hierbas, entre ellas el ajo, el comino negro, el clavo, la canela, el tomillo, las especias, las hojas de laurel, la mostaza y el romero. Esto ha despertado el interés en la terapia a base de hierbas para el tratamiento del SIBO. Según se indica en este estudio, hacer cambios en la dieta y el estilo de vida puede ser fundamental para controlar el SIBO. Una dieta baja en carbohidratos fermentables, conocidos como FODMAP, puede ayudar a reducir los síntomas del SIBO al limitar los alimentos que alimentan las bacterias en exceso. También se recomienda evitar alimentos procesados y altos en grasas, ya que pueden ralentizar la motilidad intestinal y empeorar los síntomas. Respecto a los alimentos a evitar, indicaremos aquellos que se deben evitar o limitar para no empeorar los síntomas del SIBO: almidones fermentables, como la pasta, el pan, el arroz y otros carbohidratos de fermentación rápida; lácteos, como la leche y el queso; alimentos con alto contenido en fibra insoluble, como los cereales integrales, las legumbres y algunas verduras; los ya mencionados FODMAPs, que son alimentos ricos en fructosa, lactosa y sorbitol. Una dieta rica en fibra y probióticos proporcionará un equilibrio saludable de bacterias en el intestino. Algunos alimentos recomendados son las alcachofas, los arándanos, las judías, avena, kéfir, kimchi o kombucha. Además, ciertas hierbas con propiedades antimicrobianas, como el orégano, la canela, el tomillo, el jengibre o el ajo, se asocian con la reducción del crecimiento bacteriano en el intestino delgado. Además, es importante reducir el estrés y mantener un estilo de vida saludable que incluya ejercicio regular y suficiente descanso.